Dice Lucas capítulo 23, versículo 13. Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 13. Que Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo. Y aquí nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que les concedería su demanda. Y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a Barrabás. Pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Hermanos, estamos en Viernes Santo. Evidentemente, a estas alturas de la semana, Jesús de Nazaret ya no disfrutaba del mismo favor del pueblo. Ya el viernes no le exaltaban como al principio de la semana. Ya no había palmeras, ya no había flores, ya no había mantos sobre el suelo ni gente gritando a su favor. Ya no era el rey que tanto anhelaban. Para ellos Jesús se había convertido, versículo 14, en un incitador, o sea, un perturbador del pueblo. Para ellos Jesús había pasado de ser rey a ser un simple agitador de masas, un rebelde contra el orden establecido. Pero tanto Pilato como curiosamente también Herodes no vieron en él que hubiera hecho nada malo. Ni Herodes ni Pilato vieron que Jesús hiciese nada malo. Y os digo una cosa, amigos y hermanos, la declaración de ellos dos es muy importante. Su testimonio es importantísimo. Dice Pilato en el versículo 14 clarísimamente: no he hallado ningún delito en este hombre. Y repite en el versículo 15: he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Jesús era inocente. Como bien dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, el justo por los injustos. Jesús era justo, inocente, libre de culpa. Así como explica Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca pecó, al que no cometió ni un solo pecado, ni de hecho, ni de palabra, ni de pensamiento, Dios lo trató como si hubiese pecado para declararnos inocentes a nosotros los perversos pecadores mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Pilato tenía toda la intención, como hemos leído, toda la intención. Era su deseo liberar a Jesús. Versículo 20 lo dice clarísimamente. Pilato queriendo soltar a Jesús. Pilato deseando que Jesús fuese un hombre libre, solamente quiso darle un castigo como pago por las molestias causadas para que el pueblo se apaciguase un poco y luego dejarle ir. ¿Os dais cuenta? Esto es súper interesante. Al destinatario de este evangelio, a la persona que Lucas escribe este relato de la vida de Jesucristo, que no es otro que Teófilo, a este hombre se le dice claramente que dos gobernantes,
No dos conserjes de un ayuntamiento cualquiera, dos gobernantes importantísimos, el gobernador romano Poncio Pilato y el tetrarca de Galilea Herodes Antipas, ambos hallaron a Jesús inocente y quisieron liberarle. Ambos dijeron que él no había cometido ningún delito para ser crucificado y quisieron hacerle libre. De hecho, si los judíos hubiesen seguido su propia ley, si los judíos hubiesen seguido la ley de la Escritura, entonces Jesús debió ser liberado en ese mismo instante. Porque dice la ley en Deuteronomio 19:15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. La balanza iría para un lado o para el otro dependiendo del testimonio de 2 o 3. Si era culpable y había 2 testigos, muy probablemente sería condenado como culpable. Pero si era inocente y había 2 testigos de su inocencia, sería liberado. Y en este caso había 2 testigos. 2 grandes testigos, Pilato y Herodes. Por la ley, Jesús debería haber sido liberado, pero no lo fue. De hecho, nos cuenta otro evangelio, el evangelio de Marcos, que fueron los principales sacerdotes, los que le llevaron a Pilato. Fueron ellos mismos los que incendiaron el ambiente, los que empujaron a la multitud para que gritara, versículo 18, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Qué triste, porque la frase fuera con este significa ejecutadlo. Matadle, no le queremos, queremos a Barrabás, el injusto, el asesino Barrabás por el justo Hijo de Dios. Pero Pilato no se iba a rendir fácilmente. Pilato insistía, versículo 22, él les dijo por tercera vez, no una ni 2, sino hasta 3 veces declara la inocencia de Jesús y les pregunta ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto, simplemente le castigaré y le soltaré. Pero como dicen los versículos del 23 al 25, como seguían insistiendo, como la multitud se encendía cada vez más y le presionaban, Pilato, intimidado, aunque no le declaró culpable, finalmente claudicó y le concedió a los enemigos de Jesús lo que ellos deseaban. Lo que ellos querían, que fuese a la muerte. Por tanto, antes de llegar a la propia cruz, ya nos damos cuenta, ya nos dice la Escritura que la crucifixión de Jesús no tenía nada que ver con la culpa personal. Jesús no fue a la cruz por ser culpable de un delito, pero es que tampoco tuvo que ver con el odio del pueblo. Entonces, ¿qué motivo le llevó a la cruz? Los siguientes versículos en Lucas capítulo 23, los versículos del 26 al 31, narran que Jesús ya es sentenciado y va de camino al monte de la calavera, como hemos cantado. Va de camino allá cargando la parte transversal de la cruz sobre sus hombros, pero no puede más, está agotado. Y un tal Simón de Cirene es obligado a llevar la madera que se utilizaría para hacer la cruz. Siempre el condenado debía cargar con su propia cruz. En este caso, Jesús ya no podía más. A Jesús le sigue Simón cargando esa parte de la cruz y a Simón, dice el texto, le sigue una multitud. Y en medio de la multitud, unas mujeres destacan por encima de todos. Unas mujeres que lloran y se lamentan delante de Jesús. Probablemente muchas de ellas serían plañideras. Mujeres contratadas, pagadas, para que llorasen e hiciesen del momento algo más negro, algo más horrible, algo más feo, algo más brusco. Aunque otras llorarían y lamentarían de verdad. Por eso Jesús, con todo el castigo que llevaba sobre su cuerpo, que ni siquiera podía cargar con su propia cruz, aún tiene fuerzas para comunicarles a estas mujeres que ese llanto, que ese lamento, que ese luto no debe ser por él. Que no lloren por él, sino que lo reserven para ellos mismos. Porque vendría un tiempo terrible de tribulación para este pueblo.
Porque, como dice la Escritura, literalmente un monte se les caería encima. ¿Cuándo? En el 70 después de Cristo, cuando llegasen los romanos y el pueblo judío fuese castigado por esto que le estaban haciendo al Mesías. Jesús les dice algo súper interesante en el versículo 31. Les dice que si lo que le está pasando a él, madera verde, si lo que le está pasando a él es horrible, ¿qué le sucederá a ellos? Madera seca. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Hermanos, es interesante que cuando Jesús entró montado en un burro en Jerusalén en domingo, al ver la ciudad lloró por ella. Eso vimos el domingo pasado en Lucas capítulo 19, versículo 41. Jesús entraba triunfante sentado en un burro el domingo de Ramos y cuando ve la ciudad llora por ella. Y ahora, el viernes, al salir de ella, es la ciudad la que debe llorar por sí misma. Jesús llora por la ciudad y ahora le dice a la ciudad, ahora vais a tener que llorar vosotros por vosotros mismos. Hermanos, el llanto en la entrada y en la salida es la expresión correcta al haber perdido la gran oportunidad de recibir la bendición del reino en Jesucristo, o sea, de recibir la buena noticia de salvación en Cristo y por lo tanto la verdadera paz. Por eso dice Jesús, si hubieseis conocido lo que es de tu paz. Si verdaderamente hubieseis aceptado y conocido lo que he traído para vosotros, entonces tendríais verdadera paz. Y dice el versículo 32, y llevaban también a otros dos. No solo iba Jesús al monte de la calavera, otros dos que eran malhechores para ser muertos, ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, esto es Gólgota o el monte Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su ungido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya lo había dicho antes, en el capítulo 22, versículo 37. Ya lo anunció Jesús en ese capítulo 22 de Lucas, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, que y con los transgresores fue contado. Ya Jesús, anterior a esto, días antes, ya le había dicho a los suyos, yo voy a ser crucificado y junto a mí habrá malhechores. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque Dios a través del profeta Isaías ya lo había anunciado, ya lo había profetizado 700 años antes. En Isaías capítulo 53, versículo 12, ya se nos dice que el Mesías sería contado con los pecadores. O sea, Jesús fue crucificado en medio de dos criminales porque así lo dice la Escritura. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Esto también es el cumplimiento de la profecía. En este caso del Salmo 22, versículo 18, que dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Y mientras el pueblo está mirando, mientras el pueblo que le sigue mira con inquietud el momento, dice la Escritura que los gobernantes se burlan, se mofan. Tal como Dios dijo que ocurriría también con anterioridad en el Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven de mí se burlan.
hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Esto ya lo anunció el Señor a través del salmista, pero era una burla necia, por supuesto. Era una burla sin conocimiento, totalmente necia, pues estos no se habían enterado, no habían entendido que para que Jesús salvase a otros, no debía salvarse a sí mismo. Estos aún no habían comprendido que para que nosotros fuésemos salvos, Él debía permanecer en la cruz. Gracias a Dios, Él no se bajó de la cruz y estuvo ahí hasta el final. A esta mofa de los líderes judíos también, dice el texto, se le une la mofa, la burla, el desprecio de la guardia romana. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús tuvo sed, que en el momento de la crucifixión Jesús pidió algo de beber. Pero qué interesante. Lo único que parece que Jesús dijo, pronunció, hizo sobre la cruz pensando en Él, tengo sed, también lo hizo. En realidad lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Lo hizo en obediencia. Lo hizo para que se cumpliera lo que Dios ya había dicho anteriormente. Impresionante, hermanos. Esto no deja de impresionarme. Tener controlada la situación en ese momento de sufrimiento tan alto es algo admirable. Tener la situación perfectamente controlada, el momento, en una situación tan agónica, no deja de sorprenderme. No solo esto hizo Jesús. Nos dice el Evangelio de Juan capítulo 19 que sobre la misma cruz Jesús observa a su madre María y también mira a su discípulo Juan y dice, hey, Juan, es ahí tu madre. María, es ahí tu hijo. Sobre la propia cruz, controlando toda la situación. Admirable. Por supuesto, ofrecerle vinagre para beber. Este vinagre era un vino agrio que bebían los soldados romanos. Algo que no tenía buen sabor, que les hacía como más fuertes, ¿no? Esto es lo que le quieren ofrecer a Jesús. Ofrecerle vinagre para beber no parece que fuera un acto de bondad, por supuesto. No fueron generosos a la hora de darle vinagre. Todo lo contrario. Fue otra burla más. Lo que sí sabemos con total certeza es que esta fue otra prueba, otra muestra del plan divino, porque Dios ya había anunciado que le ofrecerían vinagre. ¿Dónde? En el Salmo 69, versículo 21. Y por comida me dieron hiel, o sea, veneno, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Todo como Dios había dicho. Y como si no hubiese sido suficiente burla, como si no hubiese sido suficiente escarnio, ahora se añade uno más, el que faltaba. El incomprensible ataque de uno de los criminales. Y digo incomprensible porque todavía no entiendo cómo este gastó su último cartucho de esta manera. Incomprensible. De hecho, este más que burlarse, dice el versículo 39, le insultaba. Dio un paso más, fue más allá de la burla, le insultó. Hermanos, amigos, esto es muy curioso, porque el mal es así. No solo es contagioso, no solo se contagia el mal con facilidad, no solo al burlarse los judíos se empezaron a burlar los romanos y al burlarse los romanos este se añadió. No solo es contagioso el mal, sino que además si no se frena cada vez es más dañino, más venenoso, más corrosivo, más peligroso. Aunque no deja de ser irónico que incluso sus burladores, judíos, romanos, ladrones, incluso sus enemigos dieron testimonio de quién es Jesús, Cristo Rey. Hasta la propia madera decía la verdad. Este es el Rey de los judíos. El otro ladrón, entendiendo que no era tiempo de insultar al inocente, entendiendo que no era el momento propicio y oportuno para insultar a aquel que tenían delante, busca la misericordia del inocente. Este no busca burlarse, este busca la bondad, la misericordia, la gracia, la generosidad, el amor del inocente. Confiesa sus pecados, reconoce que merecía ser castigado. En definitiva, se arrepiente. Igual que ya hiciera Pilato y Herodes, este ladrón también reconoce la inocencia de Jesús. Le reconoce como el justo, como el santo. Pero a diferencia de Herodes y Pilato, este ladrón no se queda ahí.
Sí, Herodes y Pilato dijeron que era inocente, pero hasta ahí llegaron. Este no se queda ahí. Este no solamente dice que era inocente, sino que reconoce el poder salvador de Jesús que él necesitaba. Por eso dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sálvame cuando puedas. Sálvame cuando te acuerdes. Sálvame cuando todo esto pase y estés más tranquilo. Acuérdate de mí. Sálvame cuando tengas tiempo. A este cuándo Jesús responde las esperanzadoras palabras del glorioso versículo 43. A la verdad te digo, te aseguro que ese cuándo es hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Ese día, en ese instante, en ese preciso momento se estaba logrando la salvación. No solo la de ese ladrón, sino la de todo aquel que se arrepiente y cree que Jesús es Cristo y es Rey. En ese mismo instante, en ese momento tan agónico de muerte, tan oscuro, los cielos se oscurecieron, dice la Escritura. En ese momento tan triste estaba ocurriendo el acto más generoso que una persona ha podido hacer sobre la faz de la tierra. Entregar su vida para salvar la de todos. El Nuevo Comentario Americano dice, una vez más, los últimos se convirtieron en los primeros. El primer ladrón se burló, buscó la muerte de Jesús y fue condenado. El último, el segundo, buscó la misericordia del Señor y sorprendentemente encontró la salvación. Eso es lo que vemos. La pregunta, mi amigo, es, ¿qué buscas tú en Jesús? ¿Humillarle? ¿Burlarte? ¿Qué buscas tú en el cristianismo? ¿Demostrar que es algo absurdo? ¿O buscas la salvación que Jesucristo ha ofrecido? ¿Buscas la salvación que solo puedes obtener en Jesucristo? Hoy, una vez más, desde este lugar, como hacemos cada domingo, predicamos que solo en Jesús hay salvación. ¿Qué buscas tú en Jesucristo? ¿Humillarle? ¿Burlarte? ¿Que pase como algo más de un Viernes Santo? ¿O verdaderamente anhelas y deseas su salvación? Dice el versículo 44, era ya como la hora sexta, las 12 de la mañana, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol, esto es, las 3 de la tarde. ¿Y qué ocurrió? Bendito sea el Señor. El velo del templo se rasgó en dos. Ya hay entrada. Ya podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente, este hombre era inocente. La historia empieza con el inocente y termina con el inocente, porque Jesús siempre fue inocente. El inocente por los culpables, el justo por los injustos. Y hasta sus últimas palabras fueron para dejar claro que todo estaba de acuerdo con la voluntad del Padre. Pues escrito estaba, Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Todo estaba planeado, todo estaba milimétricamente calculado, todo formaba parte de un plan perfecto. Por eso la muerte de Jesús no fue un trágico error, no fue un accidente calamitoso, no tenía nada que ver con la culpa personal. Jesús era inocente, ni tampoco tenía que ver con el odio del pueblo. Entonces, la Escritura deja claro que todo tuvo que ver con el cumplimiento del plan y la voluntad divina. Lo hemos leído, Hechos 2:23, dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y Herodes, Pilato, gentiles y el pueblo judío hicieron únicamente, Hechos 4:28, cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo, absolutamente todo, fue voluntad de Dios.
no voluntad humana. Todo fue para que tú y yo fuésemos salvos. Un plan creado desde la eternidad y hasta la eternidad. Un plan de redención que hoy nos permite gozar de su salvación. De hecho, así lo expresó el Señor Jesús en varias ocasiones. No una ni dos, sino en varias ocasiones. En una de ellas dijo algo sublime. Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Esto no es que vosotros me matáis a mí. Esto es que yo entrego mi vida por vosotros. Jesús reveló este plan una y otra vez a sus discípulos. A sus propios discípulos les dijo en incansables ocasiones que Él pasaría por estas circunstancias, como por ejemplo en Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto, Viernes Santo. Pero no acaba ahí el versículo, ¿verdad? ¿Dice algo más? Sí. Léelo conmigo. Y resucitar al tercer día. Eso es lo que ocurre. Eso es el plan. Esa fue la idea de Dios para que tú y yo pudiésemos tener vida. Todo esto pasó de acuerdo a la voluntad divina, lo que nos demuestra que Dios estaba al control. Hermanos, amigos, a Dios nada se le escapa. Este no fue un desliz del Señor. La soberanía de Dios controlaba la historia de principio a fin. Y si esto es así, entonces nada puede evitar que los propósitos de Dios hoy se sigan cumpliendo. Nada. Dios controla la historia y el curso de los acontecimientos, tanto de manera específica como de manera general. Dios está sentado aún en el trono y seguirá estando por toda la eternidad. Dios controla todo. Y si es verdad que Dios está al control soberano de la historia, entonces nosotros los creyentes podemos estar completamente seguros que incluso todos los acontecimientos tan horribles y turbios que ocurren hoy, igual de turbios y horribles que fue el acontecimiento de rechazar y crucificar al Hijo de Dios, todos esos acontecimientos no están dejados al destino, sino que están bajo el control y el gobierno soberano de Dios. Podemos confiar en los propósitos de Dios y así como cristianos seguir perseverando hacia adelante. Podemos confiar que el plan de Dios se va a llevar a cabo, que nada lo va a frenar. Por lo tanto, hoy, Viernes Santo, que recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, podemos tomar aliento y decir nuestra fe es firme, porque Dios controla todo. Por lo tanto, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por el regalo de su Hijo Jesucristo, quien ha hecho posible que tú y yo hoy podamos tener una esperanza viva, confiando de que si Él nos ha salvado aquí, Él nos llevará hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Verdaderamente hoy nos gozamos por tu salvación. Verdaderamente, Señor, hoy celebramos. Queremos ser solemnes. Queremos ser respetuosos, queremos honrar tu sacrificio, pero no podemos dejar de celebrar que tú venciste la muerte. No podemos dejar de decir que tú vives. No podemos dejar de decir que todo el plan salió a la perfección. No podemos dejar de anunciar que en ti hay vida, vida eterna, vida abundante. No podemos dejar de anunciar, Señor, que en ti hemos encontrado el propósito de nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias por entregarte de esa forma. Gracias por pensar en tantos. Gracias por darte. Gracias por ofrecer tu cuerpo y tu sangre en beneficio nuestro. Gracias por ser obediente. Gracias por ser obediente hasta la cruz. Por eso hoy tu nombre es exaltado, puesto por encima de todo nombre, para que en tu nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros doblamos nuestra rodilla delante de ti, Jesús, y te exaltamos, te glorificamos y decimos que tú, verdaderamente tú, eres el Rey.
no el Rey de los judíos, sino el Rey de toda la tierra. Tú eres el único, el verdadero, y por eso hoy nuevamente te glorificamos. Y siempre lo hacemos en el bendito nombre de Jesús. Amén.